Bienvenidos a esta primera edición de esta cápsula informativa que hemos preparado para ustedes. Justamente queremos tener un panorama de lo que sucede con las migraciones en toda la región, porque las migraciones han existido desde siempre. Han movido a cientos de personas de un país a otro y han generado esta mezcla y diversidad en todos los rincones de nuestros países en América Latina. La más reciente y más grande, por cierto, la movilización de personas desde Venezuela hacia países principalmente de la región. Ya da cuenta que son más de 7.13 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, según ACNUR, convirtiéndose así en una de las crisis de desplazamiento de mayor magnitud en el mundo. Y a pesar de tener este panorama, las personas que salen de Venezuela en búsqueda de un nuevo país se enfrentan a contextos de xenofobia, discriminación, estigmatización, incluso en países que atravesaron dictaduras, violaciones de derechos humanos y buscaron refugio en otras naciones del continente. Recientemente el gobierno chileno anunció que esta semana movilizaría a sus Fuerzas Armadas hacia las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados por estas zonas. Lo que ya han dicho muchos especialistas, este tipo de medidas radicales en las que se involucran funcionarios de seguridad solo reafirman los estereotipos de la sociedad de ver a la migración como personas que traen delincuencia, enfermedades y otras cosas más. Por otro lado, aunque la medida se tiene previsto implementarse durante un periodo de 90 días, no frenará que siga ocurriendo. La crisis en Venezuela, producto de esta constante violación de derechos humanos, hace que más personas sigan saliendo a diario a buscar oportunidades en otros países de la región. El gobierno chileno debería ya dejar este tipo de medidas. Ya el propio presidente Gabriel Boric ha dicho que en Venezuela hay una crisis y las personas de este país necesitan apoyo en la región, por lo que más allá de implementar este tipo de acciones donde se invierten recursos y también se movilizan personas, deberían promover políticas que ayuden con la regulación e integración de estos migrantes en los países de acogida. ¿Qué más sucedió en las Américas? Por insistencia, el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley en el que establece que los arrendatarios deben pedir documentos vigentes y legales a los migrantes y refugiados que están residiendo en el país para poder alquilarles, una medida que podría afectar a su proceso de integración. En medio de la coyuntura política que se vive en Perú, el Congreso aprobó por insistencia, con 85 votos a favor y 15 en contra, la modificación de 4 artículos del Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, que obliga a los arrendatarios a informar a la Superintendencia de Migraciones los datos de los inquilinos de extranjeros. La ley modifica los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en el marco de la seguridad ciudadana. En el literal 10.6 establece como deber ser de los ciudadanos extranjeros en el territorio peruano respetar el marco normativo vigente, en especial en lo referido al legado histórico y cultural del Perú, al orden público, orden interno, seguridad ciudadana, seguridad nacional y las disposiciones sanitarias y ambientales. Además, en el artículo 61 se incorpora el literal 61.3, en el que se define que los arrendadores de inmuebles, cualquiera fuera su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba dicho contrato de arrendamiento. Los migrantes y refugiados, cuando llegan a Perú, enfrentan desafíos no solo en su regularización o acceso a servicios como el de salud, sino también alquilar una vivienda. El Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social, CONURPUC, realizó un informe en el que da muestra de los retos que tiene la comunidad extranjera al momento de alquilar un espacio para vivir. Para entender un poco más sobre cómo esta medida afecta a la comunidad migrante venezolana, conversamos con Eri Lau Gastelo, abogado e investigador adjunto de CONURPUC. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este informe? Esa problemática principalmente encontramos, en resumen, una situación que a veces afecta a la población tanto peruana como venezolana, que es la falta de vivienda o falta de oferta de vivienda para alquiler, o una vivienda que se vuelve muy costosa, en especial en las centralidades, ¿no? Y esto, de nuevo, es algo común a la población peruana y a la población venezolana, pero
claro, afecta de alguna medida, de alguna mayor medida a una población que recién está llegando, que recién se está tratando de integrar a la sociedad. Perú es el segundo país con más migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. Medidas como estas, aprobadas por el Congreso de la República, no solo generan trabas y obstáculos para la población migrante, sino que también dificultan el proceso de integración de estas personas en el país de acogida. Para Cápsula Migrante, Pierina Sora. De acuerdo con reportes de diversas organizaciones en Estados Unidos, 800 personas murieron en el 2022 intentando cruzar la frontera sur en este país. Los migrantes fallecieron principalmente por causas relacionadas con el calor, ahogados y caídas desde los muros fronterizos, de acuerdo con las cifras de aduanas y protección fronteriza. El 2022 se convierte así en el año más mortífero registrado en los cruces fronterizos. La organización refleja que las muertes eran de grupos de hombres jóvenes, ahora tienen un alcance demográfico más amplio. Además, ahora no solo los mexicanos son las personas que más desaparecen en la frontera. De acuerdo con las declaraciones que dio Mirza Monterroso, directora del proyecto Migrante Desaparecido y programa de ADN del Centro Colibrí de Derechos Humanos, A-Document, hay personas que provienen de países de América Central, del Sur y del Caribe, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití y Cuba. El reporte periodístico da cuenta que estas cifras de personas fallecidas o desaparecidas tienen la tendencia de coincidir con cifras de la CBP y que en el 2020 marca la detención de 2.787 venezolanos en la frontera suroeste y en el 2022 aumentó a 187.716 detenciones, lo que representa un aumento del más del 6.600%. La detención de personas de Colombia aumentó aproximadamente a 30.800% y de personas de Haití a más del 1.000%. En la frontera sur, las detenciones generales del CBP aumentaron de 458.088 en el 2020 a más de 2.3 millones en 2022. Frente a las desapariciones, redes que trabajan en la búsqueda de estas personas, organizaciones como el Grupo Colibrí, ha creado redes familiares debido al mayor contingente de familiares conocidos de migrantes desaparecidos en las ciudades. Colibrí se ha asociado con la oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, quienes a través de muestras de ADN se pueden comparar con una variedad de bases de datos y aumentar las posibilidades de encontrar a las familias. A pesar de los mejores esfuerzos de Colibrí, hay más de 600 informes de casos de personas desaparecidas recibidos de personas que cruzaron la frontera en 2021 y 2022, y en lo que va de 2023 y más de la mitad siguen pendientes y sin resolver. Para Cápsula Migrante, Alejandra Jiménez. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las personas migrantes y refugiadas de Venezuela podrían impactar de manera positiva en el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de acogida para el año 2030. El cálculo refiere a un incremento del PIB de entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales en Perú, Colombia, Ecuador y Chile en comparación con el valor sin la migración. Nos referimos rápidamente a que la llegada de migrantes venezolanos en estos países que mencioné anteriormente puede afectar positivamente la economía de los países receptores siempre y cuando se tomen algunas medidas y se tengan en cuenta algunas cosas que presenta el economista Pablo Bernet en el siguiente artículo y en la investigación que él encabeza. Él dice que para lograr que las personas migrantes, refugiadas y desplazadas realmente aporten en la economía, primero hay que dejar de ver a las personas y a las poblaciones como cargas. Se tienen que ver como oportunidades. Él lideró una investigación llamada Construyendo evidencia sobre el desplazamiento forzado y los resultados dieron que entre el 70 y el 80% de estas poblaciones receptoras de migrantes, refugiados y desplazados tuvieron una valoración positiva o un efecto positivo en cuanto al empleo y los salarios de estas comunidades receptoras. Es decir, dentro de los países que recibieron migrantes, refugiados y desplazados, se consideró un efecto positivo o no significativo en los salarios y la economía de estas personas. En más de la mitad de los casos, tuvieron resultados positivos en cuanto al bienestar, lo que quiere decir que la presencia de nuevas personas benefició a los nacionales.
solo una minoría de los casos se observaron efectos negativos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en Turquía y en Ecuador, donde los trabajadores jóvenes con menor nivel educativo se han visto perjudicados por la llegada de nuevas personas. Pero esto ocurre porque no hay medidas de integración o no se transparenta políticas públicas para la recepción de migrantes. Una manera para garantizar que las personas desplazadas dispongan de oportunidades laborales y al mismo tiempo se mantengan las condiciones o incluso se mejoren para los trabajadores del país receptor es el cambio de mentalidad, el cambio de la forma de percibir a la población laboral migrante y una manera de hacerlo es dejar de verlo como una carga y verlo como una oportunidad. Cuando se piensa en las poblaciones desplazadas, se les considera como un costo para el sector público, dice Verme. Y también señala, debemos ver que la educación de las personas desplazadas es una inversión para el capital humano. Una medida que debe ir de la mano con este cambio de mentalidad es el facilitar el acceso legal al trabajo de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Esto maximiza su contribución en las comunidades receptoras y a la larga permite una integración. La inclusión de las personas desplazadas por la fuerza, de los refugiados y de los migrantes en el mercado laboral es una política de gran impacto que puede tener efectos positivos durante los próximos años y posiblemente en las próximas décadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de esta cápsula informativa. Yo soy Héctor Villa y les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal en Cápsula Migrante y puedan apoyar todo el contenido informativo que hacemos para ustedes. Hasta una próxima entrega.